El Caminito del Rey es un camino que da mucho vértigo y está en Málaga. Y tiene un puente que, bueno, el cual nos van a decir que a qué altura está ese puente, para que veamos que está alto. Fijaos, nos dan estos datos. Está entre unas paredes, como podréis ver en la miniatura del vídeo, se verá mejor cómo es el dibujo. Pues aquí tenemos un ángulo de 84 grados, uno de 78 y sabemos que el puente mide 30 metros. Nos piden hallar la altura, es decir, desde el puente hasta lo que sería siendo la base, es decir, esto de aquí, h. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? De 1000 maneras se puede resolver. Se pueden utilizar mogollón de teoremas, teorema del seno, del coseno, de 1000 maneras, la que queréis vosotros. En este caso yo lo voy a resolver y con resultados aproximados vamos a intentar coger los máximos decimales o lo mejor, porque vamos a intentar que nos quede el resultado correcto. Yo lo voy a resolver de otra manera que me parece muy interesante porque se utiliza antes de saber el teorema del seno y del coseno, se utiliza una cosa muy interesante que está relacionada con las tangentes. Fijaos, vamos a reescribir nuestro triángulo más pequeño, claramente, aquí. Fijaos, lo voy a escribir aquí. Aquí tenemos los 30 metros, que es todo, de aquí a aquí. Tenemos aquí lo que es la altura, más o menos pintado. Aquí estaría el ángulo de 78 grados, el de aquí, el de 84. Y vemos que comparten h. Es decir, vemos aquí dos triángulos rectángulos porque la altura es perpendicular. Vemos que tenemos dos triángulos rectángulos más o menos de esta manera. 78 grados y 84 grados. Y estos son 30 metros. Vale. Si todo esto son 30 metros, voy a llamar, por ejemplo, a esto de aquí, esta pequeña parte de aquí, X. Entonces, repito, aquí nuestro puente mide 30 metros. Está dado la vuelta, pero mide 30 metros. Voy a llamar a esta pequeña parte de aquí X. ¿Por qué no? No sé lo que vale y lo voy a llamar X. Y tenemos aquí otra pequeña parte de aquí a aquí. ¿Cómo se llamará? Pues puedo llamarle por otra letra o, inteligentemente, podemos ver que si todo es 30 y esto lo llamo X, pues esto será la resta, es decir, 30 menos X. Solo por lógica. Pues a partir de esto podemos sacar cosas. Vemos que solo tenemos... Esto es la hipotenusa de nuestros triángulos. No la tenemos y tampoco la sabemos. Y la podemos calcular. Pero no nos haría falta porque, repito, sin saber, mejor dicho, el teorema del seno y del coseno, se puede resolver esto, y de otras muchas maneras también se puede resolver. Yo lo voy a resolver de esta. Fijaos, solo sabemos el cateto opuesto al ángulo, es decir, este, y el cateto contiguo o adyacente. ¿Qué razón trigonométrica nos haría falta para, bueno, con estos datos o estas incógnitas que tenemos? Claramente la tangente. La tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente o contiguo, bueno, adyacente. Entonces, si utilizamos la tangente de este triángulo de aquí, este pequeñito de aquí, vamos a ver cuál es su tangente, será la tangente de qué ángulo, tangente de 78 grados, es cateto opuesto, esto es igual a cateto opuesto al ángulo, es decir, la altura, es lo que comparten, una incógnita, dividido entre el cateto contiguo, es decir, el que está pegado al ángulo, que vale 30 menos X. Vamos a ponerlo entre paréntesis porque nos hará falta. ¿Y ahora qué? También sabemos, esto es otro dato, que la tangente del otro ángulo, es decir, del 84 grados, es cateto opuesto, es decir, h, lo que también nos interesa, dividido entre el cateto contiguo al ángulo, es decir, x. Fijaos, dos incógnitas, h y x, y lo demás son datos. ¿Qué se puede hacer? Sistema. O también se le conoce como la doble tangente. Porque a partir de la tangente vamos a poder calcular simplemente esto. Voy a dar valores a tangente de 78 y a tangente de 84 para no marearnos. Tangente de 78 es 4,704, 4,7 más o menos. Y tenemos la tangente de 84, 9,51. A partir de esto podemos hacer algo. Veamos, ¿qué podemos hacer aquí mismo?
Pues mira, aquí que me lleva menos trabajo porque aquí llevar todo esto a este lado puede costar. ¿Que lo vamos a tener que hacer? Sí, pero vamos a hacerlo. En realidad vamos a hacerlo. Podríamos despejar de aquí, que es mucho más fácil, y quedarnos con 9,51x, pero vamos a hacer primero esto para quitarnos más lío. Sabemos que h, es decir, si cogemos esta operación y la ponemos aquí, 4,7 es igual a h dividido entre 30 menos x, utilizando la propiedad de la igualdad, 30 menos x se multiplica en ambos miembros, o se pasa multiplicando al otro lado, nos vale 30 menos x, esto y esto se nos va, y nos queda la h despejada, una de nuestras dos incógnitas. H será 4,7 por todo esto, es decir, 4,7 por 30, cogemos la calculadora, ¿cuánto es 30 por 4,7? 141, menos el menos este, y 4,7 por x, pues 4,7x. Simplemente sabemos que h es esto, pues lo introducimos en nuestra otra ecuación, es decir, la de abajo. Entonces tenemos que 9,51 es 141 menos 4,7x dividido entre x. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente operar. ¿Y cómo operamos? Pues fácil, multiplicando por x ambos miembros. Se nos simplifica, zas, y nos queda 9,51x es igual a esto que hay aquí, 141 menos 4,7x. ¿Y por qué no diréis? ¿Y por qué no he sustituido aquí x y después hayas h y tienes h directamente? También es una opción. Solo que, claro, si aquí quieres despejar h, te llevará más pasos, pero al final saldría mejor que lo que estamos haciendo. Entonces, si sumamos, ahora mismo voy a coger esta operación y la llevaré aquí. Fijaos, tenemos esta operación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar nuestra querida x. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira, tenemos 4,7x en ambos lados. Vamos a intentar despejarlo, la x claramente, 4,7x, y x con x, es decir, 9,51 más 4,7 es simplemente 14,21, igual a 141. Más o menos se parece, es decir, más o menos, aquí me falta la x, más o menos puede llegar a ser parecido a 100, pero muy parecido. Fijaos, para despejar esto, multiplico, o mejor dicho, divido entre 14,21 en ambos miembros. 14,21 aquí y allá, zas, x despejada, x es 141 entre 14,21. 9,92 metros. Estamos hablando en metros, que es así como nos daban el problema. Entonces, ¿qué nos falta? Pues sabemos h, y en h está la x, que también la sabemos. Pues hallamos h, h finalmente es 141 menos 4,7 multiplicado por lo que nos ha dado, es decir, 9,92, y finalmente h es 141 menos, ¿cuánto es? 9,92 por 4,7, 46,62 más o menos. Entonces h es esto menos esto, es decir, 141 menos 46,62. Es decir, más o menos, vamos a decir que es más o menos, es la altura de 94,38 metros. Es decir, está bastante alto. La altura de esto es de 94,38 metros. Y ya es bastante. Y así habríamos hallado la altura de este puente, el puente colgante del Caminito del Rey.